Vamos ahora con el profesor Bolequia. Es bien interesante porque nos va a hablar de cultura y de educación, teniendo en cuenta que lleva muchísimo tiempo siendo docente y que yo creo que puede aportar muchísimas claves partiendo de esos ámbitos, ¿no? La idea hoy, profesora, habíamos quedado, es hablar de unidad, paz y justicia, y hasta qué punto la educación puede ser un elemento que garantice que el lema de la bandera de Guinea Ecuatorial sea verdad y no simplemente una suma de palabras bonitas. Buenas tardes a todos. Hay que acostumbrarse a este nuevo lenguaje, al igual que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva Guinea Ecuatorial que queremos y buscamos todos y todes. Cuando he estado escuchando a don Cruz Melchor y Anchama, he visto y escuchado la voz de la experiencia, pero una experiencia desde el análisis crítico. El análisis crítico de su entorno suizo-helvético y el análisis crítico de Guinea Ecuatorial y del mundo. Ha dicho algo que me ha llamado la atención, no es que me haya llamado la atención, sino ha dicho algo que yo ya conocía. Un pueblo, una sociedad, cuanto más descentralizada está, más unido está. Y eso me ha llevado a pensar en Etiopía. La Constitución de Etiopía reconoce el derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la secesión. Es decir, cualquier región de Etiopía tiene derecho a la autodeterminación, incluso a la secesión. Cuando yo leí eso, me llamó la atención, ya que Etiopía es la sede de la Unión Africana. Pero ¿cómo es posible que esto? Y al mismo tiempo, fue en Etiopía donde se gestó la Carta del Renacimiento Cultural de África. Porque cuando tenemos que hablar de la cultura, si la cultura puede garantizar la unidad en Guinea Ecuatorial, tenemos que pensar, si nosotros, como guineoecuatorianos, si nuestros políticos, si nuestros gestores públicos, que votaron esa Carta del Renacimiento Cultural de África en el año 2006, eran conscientes de lo que estaban votando. Cuando nosotros pensamos en nuestro pueblo y miramos atrás, vemos que esa palabra, ese lema de unidad, junto con la otra unidad, paz y justicia, fueron lemas que se adaptaban muy bien a la época franquista, porque en aquella época se buscaba la unidad, la paz y la justicia, que no existía entonces en la España de Franco de los años 60. Y además eso nos recuerda también la creación de las autonomías en Guinea Ecuatorial, un sueño perseguido en la España de entonces. Entonces, esas autonomías se ensayaron en Guinea Ecuatorial, funcionaron y se cerraron. Lo que no supieron hacer es que esa unidad, paz y justicia, no se ensayó. ¿Pero qué es unidad? Cuando nosotros pensamos, ¿unidad qué es? Nos han creado un Estado unitario, pero ¿realmente sabemos qué es unidad? Unidad es esa cosa que lo tengo aquí definido, que no puede dividirse ni fragmentarse sin destruirse. Pero cuando hablamos de Estado descentralizado, cuando hablamos de un Estado que reconoce la diversidad, evidentemente no se puede romper, porque reconoce esa diversidad, entonces no se puede romper. Entonces, ahí habría que enseñar a la población a aprender a entender qué es unidad, pero unidad dentro de la diversidad, unidad dentro del reconocimiento de cada uno de los pueblos, de cada una de las culturas que conforman esa cosa que estamos llamando Guinea Ecuatorial. Yo siempre digo que los guineoecuatorianos, las familias guineoecuatorianas, ya no son capaces de legar a sus hijos ni la lengua, ni la cultura, ni las danzas, ya no son capaces. ¿Por qué? Porque
reciben muchas presiones desde el exterior, presiones desde los medios de comunicación. Entonces la escuela es la que tiene que garantizar el conocimiento de las lenguas, de las culturas, de las danzas, etc. Pero esa escuela debe guineoecuatorianizarse, esa escuela debe nacionalizarse, esa escuela debe convertirse en la fuente desde la que habría que nutrir tanto a la sociedad como a los jóvenes que van a reemplazar a los mayores que hoy malgobiernan esta casa nuestra que llamamos Guinea Ecuatorial. Bien, lo ha dicho don Cruz, Melchor y Anchama, no hay ni un pueblo que sea homogéneo, no lo hay. Nuestro pueblo, hablar de pueblo de Guinea Ecuatorial es absurdo, porque no existe pueblo de Guinea Ecuatorial, son pueblos de Guinea Ecuatorial. Pero no nos enseñan a nadie, a ni un bubi le enseñan quién es el fan, a ni un fan le enseñan quién es el bubi, a ni un doé, a ni un ambo, a ni un vicio, a ni un criollo, nadie nos enseña quién es quién. Y eso va en detrimento de la construcción de lo que queremos hacer. Pero ¿cómo enseñarnos eso si nuestros gestores públicos son gestores manipulados por los algoritmos exteriores? Son gestores controlados por la exogeneidad, por la aloctogeneidad, por el virus que Cheikh Anta Diop dijo que nos habían inoculado sabiamente. Es decir, el intelectual africano, esa persona que ha estudiado, que tiene 3 másteres, 5 doctorados, etc., es el mejor aliado que tiene Occidente para controlar y frenar el desarrollo cultural, científico, etc., de Guinea Ecuatorial o de África en general. Lo dijo Cheikh Anta Diop. Lo mantiene Gaston Kellman. Gaston Kellman es un escritor, yo les digo aquí, de origen camerunés, pero los franceses no ponen Gaston Kellman, escritor de origen camerunés, no, dicen Gaston Kellman, escritor francés. Así le ponen. Es lo que dijo también otro escritor, Joseph Kizerbo, un historiador burkinabés. Dice, señores, hasta que el africano no nacionalice lo que ha heredado de la colonización, difícilmente podrá coger y caminar firmemente hacia un futuro que garantice no solamente su existencia como individuo, sino también su existencia como cultura, como idiosincrasia. Nuestra unidad, el lema, debe empezar a enseñarse en la escuela. Tenemos que empezar a enseñar, pero primero tendríamos que empezar a enseñar a los docentes del país. Primero tendríamos que enseñar porque no podemos enseñarle a los adultos, es decir, a los políticos adultos ya no podemos, es decir, tengan en cuenta que a partir de cierta edad, a partir de los 20 y tantos, los hemisferios cerebrales se bloquean y ya no quieren aceptar nada nuevo. Entonces tendríamos algún presidente, alguien tendría que tener esa política en su cerebro y decir, mira, vamos a pensar en Guinea Ecuatorial de aquí a 50 años. En esos 50 años tenemos que formar una sociedad dentro de la unidad desde la diversidad. Eso es difícil, claro que es difícil, pero lamentablemente lo que tenemos hoy, lo que vivimos hoy, es una gestión, son unos gestores que ignoran en absoluto lo que se podría hacer en Guinea Ecuatorial. Lo ignoran en absoluto. Por mucho que tengamos un consejo de investigaciones científicas y tecnológicas, lo tenemos. Una academia ecuatoguineana de la lengua, lo tenemos. Un ministerio de cultura, lo tenemos. Un ministerio de educación, lo tenemos. Tenemos instituciones que desde fuera digan, este país funciona, pero desde dentro nos damos cuenta de que la unidad no existe.
¿Por qué? Porque a mí, como Bubi, no me reconocen mi derecho a la autodeterminación. Esto tiene que estar recogido en la Constitución. Incluso mi derecho a la secesión. Ya verían cómo, reconociendo ese derecho, nadie querría irse. Evidentemente, ofreciendo a cada uno de los pueblos su derecho a gestionar, como lo ha dicho don Cruz Melchor y Anchama. Dentro del cantón de Romance hay 7 comunidades diferentes. Lo dijo un conocido abogado de Guinea Ecuatorial, se llama Ángel Opián. Tenemos que poner en marcha una democracia que él llamó consociativa. Es decir, que el hombre de Cucumandón, el hombre de Cucumancoc sea el responsable de la gestión de Cucumancoc. El hombre de Rebola sea el responsable, que no vaya ningún delegado del gobierno a decirle a un rebolano lo que tiene que hacer. Señores, eso es un crimen. ¿Cómo es posible que uno de Cucumancoc va a ir a Baney a gobernarme? Entonces me está agrediendo, ¿entiendes? Entonces no puedo, digamos, querer saber nada de unidad cuando estoy siendo agredido cada día. Y esa agresión debemos acabar con ella desde la escuela. Es decir, con la nacionalización de la escuela, creando contenidos. No tenemos por qué seguir transmitiendo a las jóvenes generaciones, construyendo su psique con contenidos foráneos, con contenidos extranjeros. No tenemos por qué. Pregúntale a un chaval, ¿quién fue Ejimuandong? No lo sabe. ¿Quién fue Mongom? No lo sabe. ¿Quién creó Evinayong? No lo sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se construyó el pueblo de Belebú? No lo sabe. ¿Por qué? Pero si le preguntas, ¿quién fue el rey Fernando VII? Lo sabe perfectamente. Entonces, no estamos creando sociedades que miren hacia su propia construcción. Entre tus preguntas, me hablaste de Amílcar Cabral. Sí, en Guinea-Conakry. Amílcar Cabral fue un político, pero promovió, tenía la preocupación de decir, mira, lo que nos están enseñando en las escuelas no es lo que debemos aprender. Nos enseñan a producir lo que no necesitamos. Nos enseñan a querer lo que no tenemos. Nos están desvinculando de África, nos están desafricanizando. Tenemos que convertir la escuela en un espacio de liberación cultural, liberación, digamos, política, liberación social. Tenemos que convertir nuestras lenguas en instrumentos para desarrollar el conocimiento, que no lo tenemos. Cuando yo recibo desde el nacimiento la lengua del otro, acabo pensando como el otro, pero dentro de una confusión, porque ese otro que le estoy mamando desde la escuela, le recibo en la radio, en la televisión, en el teléfono, en todas partes, me convierte en un ser extraño, ajeno a mi propia idiosincrasia cultural. Perfecto, no, muy bien, todavía tiene tiempo. Bueno, ha comentado lo de la escuela de Amílcar Cabral, que efectivamente es una idea piloto que se implementó en Guinea-Conakry mientras él estaba preparándose para entrar en Guinea-Bissau, y era interesante en términos de contenidos. El otro día hablábamos antes de esta mesa, preparándonos un poco, ¿no?, cómo hay gente en Guinea Ecuatorial que sabe quiénes son cada uno de los escritores y escritoras que hay aquí, pero no tienen idea de quién es Remey Sipi o Donato Ndongo o el profesor Bolequia. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Y para mí es interesante alguno de los términos que usted ha comentado, ¿no? Luchar contra la exogeneidad, escuela que debe guineoecuatorianizarse. Esto no solo en términos, y esto era lo que hacía también Amílcar Cabral en esa escuela piloto, ¿no? No solo en términos de escritores o de intelectualidad, de intelectuales, si quiere, ¿no?, sino también en términos de imágenes, de referentes, de imaginarios, de lenguas, de cómo incluso en Guinea encontramos a personas que se refieren a sus propios idiomas y los llaman dialectos cuando son lenguas, ¿no? Para mí la pregunta a partir de aquí es
¿qué consecuencias o qué heridas directamente deja eso en la sociedad en términos de autoestima, de convivencia y de confianza en sí mismos y en el resto? Heridas. Mira, hace años tenía una asignatura que se llamaba bilingüismo. Y en esa asignatura que impartía en la Universidad de Salamanca, en Castilla y León, hablaba de la diversidad lingüística de España. Y en esa diversidad les decía a los estudiantes castellano-leoneses, les decía, mirad, tenéis que hablar con la universidad para que se empiece a enseñar catalán como asignatura. O sea, profesor, no, tenéis que hablar. ¿Por qué? Porque el catalán es lengua también de España. Y como es lengua de España, tenéis derecho a aprender a conocerla. No solamente el catalán, sino el euskera, el gallego, etc. De esta manera seréis más españoles, seréis más de este país. Bien, nosotros, cuando vemos en Guinea Ecuatorial cómo nuestras lenguas están abandonadas, cómo nuestras lenguas están despreciadas, no nos damos cuenta de que aquello nos anula, baja nuestra autoestima. Cuando vais a Senegal, hablan Wolof. Cuando vais a Ghana, hablan Twi. Cuando vais a Kenia, hablan Swahili, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando vamos a Guinea Ecuatorial, hablamos o español o Pidgin English. Pidgin English, lengua nacional. Y siempre digo, oye, si el Pidgin English es la lengua ya muy hablada, ¿por qué no lo convierten en lengua oficial o cooficial también? Bien. Nuestra autoestima, para que yo me considere ser miembro de mi espacio cultural inmediato, necesito comunicarme en mi lengua con las personas de mi entorno. Antiguamente había recursos para que el niño aprendiera su lengua. Hoy ya no existen estos recursos. Hoy los padres ya no sirven para transmitir esa lengua. Entonces, esa autoestima se anula desde casa. Y cuando vas a la calle, también se anula esa autoestima. ¿Por qué? Porque te han enseñado a despreciar tu propia lengua, que no es lengua ya, sino lo convierten en dialecto. Y con un poco de suerte, lo convierten en idioma, ni siquiera lengua. Entonces, cuando a un niño le educas dentro de este desprecio inconsciente, cuando es mayor, no hará nada para defender su lengua, para promover el conocimiento de su lengua. No hará absolutamente nada. Llámese ministro de Educación, llámese... Miren, hagan ustedes una estadística, ¿eh? ¿Cuántos hijos de ministros no saben hablar sus lenguas? Así. Su lengua fan, así. Su lengua bubi, así. En Guinea Ecuatorial, no me refiero aquí, en Guinea Ecuatorial. Incluso los que viven en las aldeas. Estuve en mi pueblo, Baney, en el año 91 y vi a unos niños pequeños, cantando, de 4 o 5 años cantando, y cantaban una cosa en bubi. Decían, mi madre se casó con un vestido blanco, mi abuela se casó con un vestido blanco, yo también me quiero casar con un vestido blanco. Es lo que nos hace pensar y creer que lo que viene de fuera es mejor. Las patatas, las zanahorias, la patata, ¿cómo se llama? La tortilla, la fabada, etc. Y los garbanzos, claro. Os voy a decir, estuve en mi pueblo también hace años y me entró unas ganas de tomarme manzanilla desesperado. Digo, quiero manzanilla. Y mi madre me decía, ¿cómo hay la que manzanilla? No, es un sobrecito, unas cosas ahí dentro. Quiero manzanilla, quiero manzanilla. Estaba desesperado por tomarme manzanilla. Y no vi ninguna manzanilla. ¿Ven cómo afecta la exogeneidad? ¿Ven cómo condiciona
nuestra conducta. Entonces, esa persona que nos hace aprender su lengua nos está controlando. Esa persona que nos hace aprender su lengua y su cultura nos está controlando per secula seculorum. Para poder hacer esto, para poder cambiar esto, para poder levantar nuestra autoestima, debemos tener unos políticos, unos gestores públicos, no voy a decir políticos, unos gestores públicos conscientes del camino que quieren para la sociedad guinea ecuatorial. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿80% mirando hacia afuera u 80% trabajando para la gente de dentro? Y para trabajar con 80% para la gente de dentro, como decía don Cruz Melchor y Yanchama, tenemos que ser conscientes de lo que realmente queremos. Si no somos conscientes, no lo podemos conseguir. Ahora mismo, Guinea Ecuatorial, como país artificial y ficticio que ha sido creado por los caprichos de la historia de España o de los españoles, como muchos otros países de África, no existe. Mirad una cosa. Es una cosa en la que no habéis pensado. ¿Qué significa Guinea? ¿Qué significa? Soy guineano, ¿sí? ¿Qué significa Guinea? No lo sé bien. ¿Sabéis qué significa? No, mujer. En la lengua soso significa mujer. En bereber, la lengua amazic, significa negro. Guinawen, negro. Como yo soy francés, tengo negros. El portugués tiene negros, España también debe tener negros. Y procura que esos negros no funcionen, que no funcionen, que no salgan de su, digamos, alienación. Y procura, entonces, alienación lingüística, alienación cultural, alienación demográfica, de todos los sentidos. Entonces, lamentarme hoy día ya no sirve. Lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para nacionalizar nuestras escuelas, nacionalizar los contenidos, nacionalizar el conocimiento para convertirnos en realmente guineoecuatorianos, si vamos a respetar ese término. Pero si no, si vamos a cambiar el nombre del país, como se hizo con Alto Volta, o no sé qué, lo vamos a cambiar. Si queremos llamarlo Eriaya, lo llamamos Eriaya, pero tenemos que dar siempre un contenido. Porque si no lo hacemos así, nos estamos lamentando ahora, dentro de 100 años nadie se lamentará. ¿Por qué? Porque ya tendrán lo que la sociedad occidental quiere que tengamos, es decir, desorientación absoluta, desafricanización absoluta. Mientras otros países africanos están luchando para trazar un camino para sus sociedades en el futuro, nosotros nos habremos estancado y nos habremos desguineoecuatorianizado totalmente. Hemos llegado ya al tiempo. Me quedo con una cosa, ¿no? Con lo de los gestores públicos y la escuela, que son quienes deberían hacerlo, pero si no lo hacen, habrá que buscar qué resquicios quedan para reguineoecuatorianizar, yo no puedo decir la palabra esa tan larga, la educación, ¿no? Y para que podamos sumar la riqueza que implica reconocer todos los pueblos que habitan ahora mismo en Guinea Ecuatorial, en lugar de tener esos contenidos o beber de esos contenidos ajenos y solo valorarlos. Para mí es interesante pensar cómo quizá la educación no está haciendo esa labor, quizá las escuelas no la están haciendo, pero sí los grupos de teatro, sí quienes escriben libros, ¿no? Y bueno, y pensar también hasta qué punto el arte no solo puede entretener, sino también educar, sumar y ser crítico. No solo puede, sino que a veces debe en determinados contextos, ¿no? Debe. Pero somos animales y cada uno debe hacer lo posible para no perecer en el intento. Es decir, hay escritores. El escritor, en primer lugar, escribe no porque quiera cambiar la sociedad, sino escribe porque ve que necesita escribir. Y en esa escritura, como miembro de esa comunidad, no puede digamos, recoger, aunque sea inconscientemente, lo que vive día a día, ¿no? El artista, el actor, etcétera, hace también lo mismo. El músico, los raperos, es como a Jogenin, me encanta la música de Jogenin.
que describe lo que los gobernantes, los gestores públicos no quieren ver y no quieren escuchar, ¿vale? Es como ¿cómo se llama? El actor, el director de teatro Boturu. Boturu, también, digamos, se atreve a describir lo que los sufrimientos de la población. Los jóvenes deben ya empezar a matar a sus padres. Es decir, psicológicamente. Ya. No he dicho que vengan ustedes con la metralleta. ¿Quién es mi padre? No. Es decir, no dar la razón al padre cuando sabes que no lo tiene. Decir, papá, el país no funciona y tú eres ministro y no haces nada. No decirme a papá como total, como estoy bien con lo que me da papá, con los viajes y tal, el dinero, pues, papá, no pasa nada. No. Si los hijos se atrevieran a hacer eso, de matar psicológicamente a los padres, a lo mejor nuestro país iría de otra manera. Los relatos de los cuentos boobies, por ejemplo, hablan mucho de eso. El protagonista, hijo, es el que salva muchas veces al pueblo en situación de peligro y de crisis. Necesitamos a esos jóvenes que salven a los pueblos porque estamos en situación de crisis. Por eso he dicho, el joven, el hijo, debe empezar a matar al padre. Psicológicamente hablando, no digan que justo Blake ha dicho que matemos al padre. Pues perfecto, hemos llegado al tiempo. Muchísimas gracias. Páseme el